principios del año 2019, Venezuela llegará a una hiperinflación de 1.370.000% según estima el Fondo Monetario Internacional. La entidad indicó que el Producto Interno Bruto se reducirá un 18% hasta finales del 2018 y otro 5% en el año 2019. Debido al déficit a gran escala y la falta de confianza en la moneda, la disminución en la producción de petróleo, así como el aumento de la crisis financiera, el país fue excluido del promedio regional y de la lista de los mercados emergentes con economía estable. De acuerdo con el FMI, el oscuro panorama se debe a la inestabilidad política que vive la nación suramericana. Revisemos en datos cómo ha venido creciendo la inflación en Venezuela en los últimos 5 años, según, repito, estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ya que el Banco Central de Venezuela, la entidad encargada de esto, no publica indicadores económicos desde el año 2013. Allí los tienen en pantalla. El año 2015 cerró con una inflación de 275%. En el año 2016, un año después, aumentó esta cifra a 720%. Es decir, casi se triplicó. Seguimos en el año 2016, donde se alcanzó un 2.200%. Es decir, casi se triplica y luego se triplica prácticamente de 720% a 2.200%. Este año se estima que la inflación se eleve a 1.000.000% y la proyección para el año 2019 no es nada alentadora, es tétrica, horrorosa. 10.000.000%, repetimos, una estimación que hace en este caso el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar de este tema quiero saludar a esta hora a Luis Arturo Bárcenas, economista de la firma Ecoanalítica. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, una buena tarde. Hablamos de una proyección de 10.000.000% para el año 2019 en hiperinflación. ¿Hasta qué punto puede llegar la crisis económica en Venezuela? Bueno, mira, sí, en efecto ya la proyección parece ser bastante alarmante, sin embargo puede ser peor, ¿ok? Y eso lo decimos de alguna forma tomando en cuenta el contexto con el cual finalizaría Venezuela este año y con el contexto con el que iniciaría el año que viene. Estamos hablando de que en este año las predicciones de caída de PIB se encontrarían alrededor de 23.5% y de hecho nuestra predicción de inflación anual año a año supera la que establece el fondo, como en otras oportunidades. Ya el fondo de hecho en un momento que era 1.800.000%. Sin embargo, nosotros creemos que la inflación puede cerrar este año alrededor de 4.120.000%. Entonces, si tomamos en cuenta ese inicio de 2019, yo creo que la cifra de 10.000.000% incluso se queda corta. Nuestras predicciones en esos casos pueden ser hasta 100 veces superiores. Y esto tiene que ver mucho con la forma o las dificultades que va a encontrar el Estado, la República, el gobierno del presidente Maduro para seguir financiando su pesado esquema de subsidios. Particularmente yo creo que el punto más débil va a ser la caída que esperamos de PDVSA y por ende la caída que esperamos a nivel de las importaciones, que es un motor fundamental para la economía local, asumiendo el pequeño rol que ha tenido la producción privada, dado todo este proceso de expropiaciones, de controles a la producción iniciadas con el presidente Chávez. Entonces, de alguna forma, creo que estas predicciones se quedan un poco cortas. Precisamente hablando del tema petrolero y de PDVSA, el mercado petrolero internacional, del que dependen las finanzas en su mayoría del gobierno, se puede decir que está estable, favorable para el gobierno, pero con esos ingresos, le pregunto, por renta petrolera, ¿se puede honrar los compromisos por deuda externa que tiene el país? Mira, desafortunadamente no, dado el contexto. Igual
Dándote una cifra, nosotros podemos esperar para el año que viene una caída de alrededor del 40% de las exportaciones petroleras, y esto inclusive en un escenario en el cual, que es poco probable, el barril de petróleo de la cesta venezolana petrolera se mantenga por encima de 70, que es la tendencia actual. Asumiendo ese escenario hipotético, debemos recordar que Venezuela enfrenta grandes compromisos al año que viene, que tienen que ver mucho con la deuda china y con la deuda con Rosneft. Estamos hablando de que solamente con China nos queda por cancelar, o nos tocaría cancelar durante este año, unos 6.500 millones de dólares, y con Rosneft sería alrededor de 1.600 millones. Entonces, inclusive tomando la deuda, asumiendo un escenario en donde la Venezuela no reestructure su deuda, o de alguna forma reestructure una parte, pero no toda, esos escenarios de crecimiento, de decaída, disculpen, de la producción petrolera no dan para abarcar unas necesidades de financiamiento que pueden rondar incluso en un escenario poco pesimista de alrededor de 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo va a sentir en su día a día el padre o la madre de cabeza de familia los efectos de un escenario inflacionario como el que prevé el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo van a percibir en el bolsillo? Bueno, mira, obviamente yo creo que el primer efecto, y es el que hemos estado viendo a lo largo de todos estos, digamos, este año de hiper casi oficial, es el consumo. Yo creo que la principal variable de ajuste es el consumo. Nosotros esperamos que la caída del consumo para este año sea alrededor del 18%. Ya para el año que viene, obviamente ya con unos niveles tan bajos, estaríamos hablando de alrededor de un 20%. Entonces, ya el venezolano de a pie, inclusive, no tiene esa capacidad de ahorro que hace algunos años, inclusive con una inflación de alrededor máxima, alrededor de 30-40%, podía generar, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese sentido, creo que la principal variable es el consumo por la parte de los hogares, por la parte de las empresas. Los retornos reales de toda inversión que se haga en Venezuela van a ser prácticamente cero. Eso, de hecho, lo colocamos en nuestra predicción con una caída alrededor del 40% de la inversión privada. Y de alguna forma, lo más crítico o lo más, digamos, lamentable es que el venezolano va a tener cada vez menos mecanismos para defenderse. Digamos, antes tenías coberturas en dólares, pero ahora vemos que incluso con la estabilidad del dólar, las personas son incapaces de comprar montos superiores a 20 o 30 dólares a niveles de clase media, por ejemplo. Ya la oferta de bienes durables, la oferta de automóviles, el sector automotriz, el adquirir un inmueble o el adquirir incluso aparatos electrodomésticos es bastante cuesta arriba. Entonces, digamos que en general todo el esquema o toda la representatividad de consumo del venezolano va a tener que cambiar. Esperamos incluso que las migraciones se agudicen. Obviamente esto puede tener un efecto relativamente positivo a nivel de remesas, pero eso no va a compensar obviamente los efectos que eso puede tener incluso a nivel del empleo, a nivel de la reducción de la fuerza laboral y en las condiciones en general del trabajo, ¿no? El gobierno recientemente le quitó 5 ceros a la moneda y además puso en circulación un nuevo cono monetario. Si Venezuela llegara a ese escenario de una inflación de 10 millones %, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Tendrían nuevamente que definir otro cono monetario? Bueno, mira, en nuestras predicciones anteriores, cuando la inflación era inclusive la prevista para el año que viene, eran relativamente menores, nosotros le dábamos una vida útil a la reconversión de alrededor de unos 10 a 12 meses. Ahorita, tal vez con la inflación de alrededor de 4.5%, ya para abril o mayo, el efecto de la reconversión, que es una mera cambio de moneda, tendría que el gobierno volver a reconvertir en abril todo lo que ya fijó. Mira, yo creo que al final el mensaje para el gobierno o para los hacedores de política es que no podemos quedarnos solamente en ajustes fiscales por el lado del ingreso. Es decir, no podemos pretender que solamente ajustes a los tributos, ajustes a los impuestos a la renta
o la imposición de nuevos tributos puedan en efecto levantar recursos suficientes para mitigar. Todo ajuste lleva costos. Sin embargo, acabaría con las necesidades de financiamiento que elevan las necesidades de crear dinero y por ende elevan mucho más los precios. Entonces, lo fundamental es que el gobierno tome cartas en el asunto en materia fiscal y haga ajustes serios en sus niveles de erogaciones. Luis, en Venezuela hay una crisis de todo, falta de efectivo, las personas no pueden realizar transacciones electrónicas ni usar puntos de venta, es un caos total. Todo esto para ti es una consecuencia directa de las malas políticas económicas, de los errores del gobierno. Bueno, mira, para ponerlo un poco en términos prácticos, la crisis de los billetes es algo que ya tiene algo de tiempo, incluso previo al inicio de los niveles formales de hiperinflación. La cuestión está en que el problema reside en la escasez de recursos o en el mal manejo de los recursos que hace el gobierno y por ende que cada recurso que recibe el gobierno se torna muy escaso. Entonces, digamos que el problema de los billetes, que es un problema que en otros países pudiera ser algo relativamente menor, pero en Venezuela, con una hiperinflación, donde la demanda transaccional de dinero solamente para gastar puede elevarse, obviamente se hace más difícil y eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno no tiene la capacidad ni siquiera de producir los billetes. Hace mucho tiempo el Banco Central dejó de producir su billete y tuvo que empezar a importar monedas y tuvo que empezar a importar toda la materia prima para elaborar esas monedas. Sin embargo, si hay una mala gestión de recursos que proviene de una mala gestión del gobierno, obviamente va a dejar de importar esas monedas y esos billetes. Entonces, parte, obviamente, más allá de la hiperinflación, parte de la culpa de esas adicionales o esos efectos adicionales perversos, como es la escasez de efectivo o el descalabro del sistema de pago, tiene que ver con la escasez de recursos, el mal manejo de recursos del Estado. Además, como tú bien decías, hay problemas en los sistemas de pago, en los puntos de venta, y eso tiene que ver también con el hecho de que los bancos no tienen la capacidad, como enfrentan ganancias en bolívares y cada vez esas ganancias son más pequeñas, no tiene capacidad de reinvertir, no tiene capacidad de generar mejores sistemas de pago y por ende todos los mecanismos quedan obsoletos ante el nivel de transacciones que la hiperinflación lleva a generar. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que toda la escasez de recursos y el mal manejo deviene en todos estos problemas. Es Luis Arturo Bárcenas, economista de la firma venezolana Ecoanalítica. Gracias por... Muchas gracias.